nuevamente juntos para estudiar una nueva porción de el Pentateuco. Como cada semana, durante las 54 semanas en que se divide el Pentateuco en 54 porciones, hoy nos toca una nueva porción en esta nueva semana, una porción fundamental. Esta porción es fundamental en todas las Sagradas Escrituras. Así que presta atención a esta porción porque es un fundamento. Fundamental quiere decir que es un fundamento. Fundamento sinónimo de cimiento, de base. Entonces, esta es fundamental. Así que les damos la bienvenida a todos ustedes que están algunos desde hace un rato largo esperando para el inicio de esta transmisión. Buenos días, Ada. Buenos días, Pastor Enzo. Muy buenos días a todos, Pastor Enzo, Horacio, a ustedes que están del otro lado, que son la razón de ser de este encuentro semanal, dispuestos a seguir descubriendo las enseñanzas, la sabiduría que Dios tiene para cada uno de nosotros en este día. Buenos días, Ada, buenos días, Horacio, buenos días a toda la linda gente que nos está viendo por Retorno TV, por YouTube, por la página de horaciocorneli.com y también por Facebook. Buenos días a todos. Preparen su lapicera, su anotador, su Biblia. Como decía recién Horacio, hoy es una porción fundamental, es específica, nos muestra el porqué o el para qué Dios saca el pueblo de Egipto. Esto que sucede, que vamos a ver hoy, es una base en nuestra vida y tiene que estar guardado siempre en nuestro corazón. Así que atención, pongan todos sus sentidos hoy en base a esto y prepárese porque seguramente va a tener mucho para anotar y si quiere para compartir, tiene todos los chats de las transmisiones para que usted también pueda compartir con nosotros. Muy bien, entonces, Ada nos dice el nombre de la parashat, el nombre, escrituras y temas. Y ya empieza ella directamente con el análisis. Así que adelante, Ada. Bien, es la porción número 17, lleva por nombre Yitro, que quiere decir Jetro, el nombre del suegro de Moisés. Así lo tradujeron al castellano. Jetro. Pobre hombre, ni se enteró que se llamaba así. Bueno, pero está bien, así lo llamamos. Así nosotros lo conocemos en nuestras Biblias, por lo menos. La lectura que abarca es Éxodo 18.1 al 20.23, Isaías 6.1 al 7.14 e Isaías 9 del 6 al 7, y la porción del Nuevo Testamento, Mateo 5, versículos 8 al 20. Los temas que vamos a desarrollar o que abarca esta porción semanal es Jetro visitando a Moisés, el nombramiento de los jueces, Israel en el Sinaí, los 10 mandamientos y el terror del pueblo. Y como me gusta a mí siempre vincular la porción del Pentateuco con la porción de los profetas, en este caso Isaías, Isaías básicamente profetizando la venida del Mesías, hablando del reinado del Mesías, la venida del Mesías, y este Mesías es aquel de quien la Torá habla, que sería ese profeta como Moisés a quien el pueblo iba a escuchar. Y sumamente rica la porción del Nuevo Testamento, ahí en Mateo del 5 en adelante, donde estamos viendo a Jesús personalmente citar, en este caso abarcamos parte de lo que se conoce como el Sermón del Monte, ¿no? Este sermón, esta enseñanza de Jesús, donde básicamente va a estar hablando de cuáles son las cualidades y las características de aquellos habitantes del reino de Dios. Y vamos a ver la importancia de estas enseñanzas de Jesús, porque son nada más y nada menos, tienen como base los 10 mandamientos. Así que bueno, una porción tremendamente llena de riqueza. Así que arrancamos con el primer capítulo, que es el capítulo 18 del libro de Éxodo, donde se refiere a la visita de Jetro, el suegro de Moisés, ¿no? Y toda la primera parte del versículo 1 al 9 habla de que oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, las cosas
que había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Yahweh había sacado a Israel de Egipto. No quisiera avanzar mucho más en la lectura esta, ustedes han estudiado en la semana, lo han leído, pero básicamente lo que queremos decir es que Jetro, suegro de Moisés, era sacerdote de Madián. ¿Y quién fue Madián? Madián fue uno de los hijos que Abraham tuvo con Cetura. Luego de la muerte de Sara, Abraham tuvo otra mujer, con la cual tuvo otros 12 hijos. Uno de esos hijos fue Madián. Eso lo encontramos en Génesis 25. Ahí dice que Madián era hijo de Abraham con Cetura. Por lo tanto, Jetro era sacerdote del Dios de Abraham, conocido como El Shaddai. Y dice esta porción que Jetro oyó todas las cosas que Dios había hecho y él quiso saber más personalmente, porque él había oído de las maravillas que Dios había hecho con el pueblo. Entonces Jetro va a ver a Moisés para escuchar de primera mano las maravillas, señales y prodigios que Dios había hecho con el pueblo. Entonces Moisés dice que le contó a su suegro todas las cosas que Yahweh Dios había hecho con el pueblo. Y en el versículo 10 al 12 dice que Jetro adoró a Dios. Dice el versículo 10, Éxodo 18:10, Jetro dijo: bendito sea Yahweh que nos libró de mano de los egipcios y de la mano del faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Yahweh es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios, y vino a Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Entonces vemos también en esto que no solamente Jetro alaba a Dios y adora a Dios por sus proezas y sus maravillas y su mano poderosa con la que sacó al pueblo de la esclavitud, sino que dice también que Jetro comió con Aarón y con los ancianos de Israel. Por lo tanto, nos muestra que este hombre tenía claro la importancia de estar en cuerpo. Interesante enseñanza, ¿no? Entonces, primero Ada nos habló del versículo 1 al 9, y luego el 12 y el 13. En este 12 vemos algo que es una enseñanza, ya la primera enseñanza práctica para nosotros hoy. Hoy estamos, como dice el pastor Enzo, cada Shabbat estamos en el segundo éxodo, rumbo a la tierra prometida. Al igual que el curso que ha dado el pastor Enzo y que está en la página de la Facultad Bíblica, todos ustedes lo pueden ver entrando en la página facultadbiblica.com. Allí tienen un curso que se llama Apocalipsis y la tierra prometida. Estamos rumbo a la tierra prometida. Todo lo que vemos en el éxodo, en este primer éxodo de la congregación de Dios hacia la tierra prometida, lo estamos volviendo a ver nuevamente en este tiempo. Y tenemos que aprender. Tal vez el pueblo de Israel estuvo 40 años en el desierto para aprender, o para que la siguiente generación aprendiera. En definitiva, el pueblo, la congregación. 40 años de aprendizaje. Nosotros estamos en este proceso de aprendizaje también y tenemos ventaja en relación a aquel pueblo, porque tenemos la Torá de Dios y tenemos la experiencia de ese pueblo para ir aprendiendo los principios. Y este principio de Jetro, sacerdote de Madián, descendiente de Abraham, que adoraba al Dios de Abraham y servía al Dios de Abraham, era un hombre prudente, era un hombre sabio como debe ser cada persona que sirve a Dios. Y en su sabiduría sabía que la congregación es un conjunto, que no se trata de famas personales, ni de liderazgos personales, ni siquiera un hombre
tan gigante como lo fue Moisés. Ni siquiera el liderazgo de él. Cuando fue Moisés, cuando fue Jetro a ver a su yerno y estuvieron juntos, Jetro participó de esa reunión con Moisés obviamente, con Aarón obviamente, pero también con todos los ancianos de Israel. Es muy importante esto, porque el espíritu de la Biblia siempre es un espíritu de cuerpo. Y el Nuevo Testamento en especial establece ese espíritu de cuerpo en la iglesia, en la congregación del Señor. No hay llaneros solitarios en la Biblia, no hay líderes personales en la Biblia, no hay iluminados con toda la revelación en la Biblia, todo lo contrario. Cada miembro del cuerpo tiene una función y Dios es tan sabio que ha dado un cachito de revelación a cada líder para que en conjunto debamos, no podamos, sino debamos trabajar en cuerpo. Así que esta enseñanza del versículo 2, tome nota de esta primera enseñanza. Jetro sabía trabajar en cuerpo, sabía decidir en cuerpo, sabía aconsejar, sabía edificarse mutuamente, porque esa reunión que tuvieron, esa comida, fue de mutua edificación, como deberíamos tener nosotros cada Shabbat la mutua edificación en la congregación hoy día. Pastor Enzo. Sí, evidentemente esto nos muestra para mí como básico lo que se define una congregación. Era un pueblo, no era la iglesia de Moisés, la iglesia de Jetro, la iglesia de Aarón, la iglesia... No, era un pueblo que ya estaba en el desierto, ya había caminado. Vamos a ver después que nos va marcando los días para llegar al día 50. Había caminado para llegar allí. Era todo un pueblo que dormían en tiendas y funcionaban de esa manera. Dios era el que guiaba, iba con la nube adelante, el fuego en la noche. Era Dios quien guiaba y tenía a un Moisés que era quien compartía la palabra con todos, un Aarón que era el sacerdote, el sumo sacerdote, y tenía los ancianos. O sea, todo esto nos habla, claro, de los ancianos y después todo el liderazgo del pueblo hacia abajo. Y vamos a ver después, con el consejo de Jetro, cuando llegue el momento, vamos a ver que es esa suma de liderazgo que hace que el cuerpo trabaje aún más homogéneo. Bien, entonces ya vieron que vamos rápido esta vez, avanzando con los versículos, porque la intención es llegar lo más rápido posible al capítulo que trata de eso que hablábamos al principio, la base, el fundamento de toda la Biblia. La Constitución Nacional. El fundamento de todo el Antiguo y el Nuevo Testamento, de toda nuestra relación con Dios y del milenio también. Todo el fundamento. Así que vamos del 13 al 23, a ver. Bien, del 13 al 23 tenemos el episodio donde vemos que este Jetro, este hombre tan sabio, aconseja a Moisés con respecto a cómo juzgar al pueblo, cómo decidir los temas importantes del pueblo, ¿no? Y básicamente lo que le va a decir Jetro, lo que le va a sugerir es que esté Moisés en el versículo 19, le dice, está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Y enseña al pueblo, le marca claramente la función de Moisés, que era enseñar las ordenanzas, las leyes, y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Pero después le dice algo más, muy sabio, le dice, además, escoge tú, de entre todo el pueblo, varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10. Ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti, a Moisés. Y ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga sobre ti, y la llevarán ellos contigo. Si esto hicieres, y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte, y también todo este pueblo irá en paz
a su lugar. Qué importante, porque acá se está definiendo la función pastoral de la iglesia hoy día. Miren qué interesante. Por eso les decía, presten atención a este éxodo de la Biblia, porque es figura del éxodo que estamos viviendo. Bien. Acá se está definiendo la función pastoral. Porque Dios, ¿cuál es la función de Moisés? Dice, no, Moisés recibe de Dios la palabra, él tiene la palabra, él tiene la Torá, él conoce la Torá, sabe cómo aplicarla. Y bueno, Moisés sabía, consciente de que él conocía la Torá y sabía cómo aplicarla, se pasaba de la mañana a la noche aplicando la Torá. Sin embargo, Dios lo ordena en su función. Dice, tu función es enseñarla. Tu función es enseñarla. Por eso le dice en el versículo 20, enseña a ellos las ordenanzas y las leyes, muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Entonces, miren, yo eso lo tuve claro desde el principio, hace 30 años atrás. Esa es la función de los que hemos profundizado en el conocimiento de las Sagradas Escrituras, los que hemos dedicado la vida para estudiar las Sagradas Escrituras. ¿Cuál es la función? Enseñarla, indicar el camino, enseñarla, indicar el camino por donde el pueblo debe andar. Pero debemos trabajar con un liderazgo plural. Entonces, dice, ahora escoge tú, entre el pueblo, varones de virtud. ¿De dónde lo tenía que escoger? De entre el pueblo. Y eso tira por tierra la modalidad que tienen muchas denominaciones grandes, de que toman personas que salen de los seminarios y los mandan a ejercer la función pastoral a alguna iglesia. No, acá dice de entre el pueblo. De entre el pueblo. Y eso está en el Nuevo Testamento también. Cuando Pablo lo manda a Timoteo a ungir pastores. ¿De dónde? Del pueblo. Gente que se ha formado y que conoce el lugar, la ciudad, la localidad, que conoce a la gente y que se ha formado en el lugar. ¿Qué es lo que hay que escoger allí? A ver, líderes, ancianos, jueces, que se complementan entre ellos para cumplir la función y con características que están definidas aquí en Éxodo y que están definidas también en Deuteronomio capítulo 1 de los versículos 13 al 15. ¿Cuáles son esas características? Usted después lea Deuteronomio 1 del 13 al 15. Yo quiero decirles cuáles son las características que deben tener estos ancianos de la congregación, estas personas que ayudan a la gente a aplicar las instrucciones de Dios, que ayudan a la gente a vivir de acuerdo con la Torá, con las instrucciones de Dios para que su vida en el blanco. Primera cosa que se le requiere, varones de virtud. Segunda cosa, temerosos de Dios. Tercera, varones de verdad. Cuarta, que aborrezcan la avaricia. Quinta, sabios. Sexta, entendidos. Y séptima, expertos. Usted dice, no, pero acá no está en Éxodo expertos, sí, pero está en Deuteronomio. Para eso yo le pasé la cita de Deuteronomio. Expertos. ¿Qué quiere decir expertos? Con experiencia. No un neófito, dice el Nuevo Testamento. O sea, podríamos estar boyando en esto 3 horas más solamente para explicar este versículo. Pero usted ya sabe, el Nuevo Testamento dice que los ancianos, que no sean neófitos. Los pastores, los diáconos, que no sean neófitos, que tengan experiencia. Muy bien, entonces ahí estaban. Estamos ahí en el versículo 26 y con esto terminamos el capítulo 18. El versículo 26 dice que juzgaban al pueblo en todo tiempo. Juzgar no quiere decir lo que sea mal entendido, no juzguéis para no ser juzgados. No quiere decir, ese no juzguéis quiere decir no condenéis. A veces se sacan de tal manera, primero las traducciones son pobres, porque de un idioma al otro se traduce como se puede. Y después están los intérpretes que no contextualizan y entonces terminan de arruinar lo que la Biblia quiere decir.
Cuando la Biblia dice no juzguéis, quiere decir no condenéis. No condenar. Porque en otro lado, el Nuevo Testamento dice que nosotros tenemos que juzgar. Entonces, ¿qué es juzgar? Juzgar es analizar, discernir entre lo bueno y lo malo e indicar a las personas qué es lo bueno, qué es lo malo, de acuerdo a las instrucciones de Dios contenidas en su santa palabra. No de acuerdo a lo que a mí me parece, de acuerdo a las instrucciones de Dios. Entonces dice, y juzgaban al pueblo en todo tiempo, el asunto difícil lo traían a Moisés y ellos juzgaban todo asunto pequeño. Entonces, esto lo hemos explicado muy bien en la facultad bíblica. Usted métase en la facultad bíblica. Estamos por empezar un nuevo año lectivo en la facultad bíblica. Inscríbase en la facultad bíblica. Pastores y líderes, manden a su gente a estudiar en la facultad bíblica, porque no se les va a enseñar doctrina en la facultad bíblica. No se habla en hebreo en la facultad bíblica, ni siquiera tenemos una materia de hebreo ni de griego. Enseñamos Biblia y solo Biblia, así que están abiertas las inscripciones. Esto en la materia paternidad espiritual del posgrado, si usted quiere después hacer el posgrado, puede hacerlo, pero esto lo explicamos muy bien, por eso no nos vamos a detener aquí. Y le vamos a dejar al pastor Enzo y vamos a arrancar con el 19 porque queremos llegar a la base, queremos llegar al cimiento. Pastor Enzo. Es evidente que acá, en esta tan importante porción fundamental, como dijo Horacio al principio, vamos a ver que toda esta porción se va a centrar en la entrega de la Torá, vamos a decir así, que sería una fiesta bíblica, en este caso la cuarta fiesta bíblica, porque ya hemos visto la Pascua, los panes sin levadura, o sea, lo hemos visto en la salida de Egipto, la Pascua, los panes sin levadura, el día de primicia, ese día del canto, de la alabanza de Moisés, el cántico de Moisés y demás, y ahora estamos viendo este momento. Pero atención a esto que es importante para quien quizás no lo sabe todavía, que quizás no ha hecho en los años anteriores este estudio de la porción. ¿Por qué? Porque le está dividiendo el pueblo, poniendo líderes al pueblo por consejo de Jetro, y me voy a ir hasta jefe de 100, jefe de 50 y de 10. O sea, un jefe para cada uno de esos. ¿Para qué? Para que ellos juzguen al pueblo, las causas del pueblo, que por los mandamientos, por las leyes y estatutos. Pero todavía no se los había dado, o sea, oficialmente todavía no le había dado, pero esto nos indica fehacientemente que ya sí, el Señor desde el inicio, desde Adán, el hombre ya tenía principios, leyes, estatutos para moverse en este mundo, lo que se llama las instrucciones de Dios. Entonces, ya tenían ellos muchas instrucciones. Vimos la semana pasada, creo que fue, cuando salen después del cántico de Moisés, pasan por Mara, donde estaban las aguas amargas, y allí le dio más leyes, más estatutos, mandamientos en ese lugar, para el pueblo. Siempre le ha ido agregando en esta formación del pueblo, y ellos ya tenían, o sea, que para aquellos que dicen hoy, no, porque eso es el Antiguo Testamento, eso está abolido, eso ya no funciona, porque Dios no nos pide ninguna ley ni ninguna cosa. Estamos entendiendo de que desde aquí, y no desde aquí de Moisés, desde antes de Moisés, lo vemos en Génesis 25:5, dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Mire todo lo que menciona acá Abraham, que está muchísimo antes de Moisés. Entonces acá nos deja clarísimo que ya había mandamientos, ya había instrucciones de Dios, solo que en estos días siguientes, a donde estamos leyendo ahora, vamos a ver cuando Él se los entrega ya por escrito al pueblo. Amén. Qué bueno, qué buena esa reflexión, porque estudiando diversas enciclopedias, material, estudios bíblicos, un montón de tomos de libros que tengo ahí, de tratados de Antiguo, Nuevo Testamento, teología y demás. Miren, no encontré ninguno
ningún tratado de teología cristiano que no niegue el cuarto mandamiento. Todos los que hemos leído y que el Ada desde temprano, esta mañana, leyó alguno más o uno o dos más, no hay ninguno que no niegue el cuarto mandamiento. Es impresionante, realmente es impresionante, porque el cuarto mandamiento lo cumplió Dios. Entonces están negando algo que Dios mismo estableció y Él mismo cumplió. Y yo creo que cuando lo que dice el pastor Enzo de las aguas amargas en Mara, que Dios les dio mandamientos, o le reiteró mandamientos, el Shabbat fue uno de ellos. El día de reposo fue uno de ellos. ¿Por qué? Porque inmediatamente después les da el maná y les dice que el séptimo día no tenían que recoger maná, que tenían que recoger el sexto día una doble porción, un doble gomer, una doble porción para cada persona, y no se iba a podrir al día siguiente como pasaba con los días anteriores, porque el día siguiente Dios estaba presente en su día, es el día del Señor. Y en el día del Señor ese alimento no se podía podrir porque era el día del Señor. Y no hay corrupción delante del Santo de los Santos. Entonces es muy importante entender que los mandamientos estaban todos. Lo que hizo Dios es escribirlos en un contrato, en un convenio, en un pacto, que es el pacto de bodas de Dios con su congregación. Lo que hizo Dios es, nosotros sabemos cómo tiene que llevarse adelante una relación matrimonial, una relación de pareja. Supongamos que me estoy por casar con Ada y entonces ambos sabemos el compromiso de fidelidad, qué es lo que tenemos que hacer, cómo tiene que ser nuestro amor, nuestra relación, etcétera, 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 etcétera. Lo sabemos, pero ahora se acostumbra a escribirlo. Y es una buena costumbre, porque es una costumbre antigua, así se hacía en el pueblo hebreo. Se escribía el pacto de bodas, y eso en hebreo se llama ketubá. Ketubá es el pacto de bodas previo a la formalización del matrimonio. Un pacto de bodas. Entonces lo que hizo Dios es, el pueblo sabía, Abraham sabía, Isaac sabía, Jacob sabía, vamos más atrás, Noé sabía, Adán y Eva sabían, Caín y Abel sabían, Enoc sabía. Entonces todos sabían cuáles eran las instrucciones de Dios. Pero Dios un día dijo, ahora yo las voy a escribir porque voy a hacer un pacto de bodas con mi congregación. Voy a hacer un pacto de bodas con mi pueblo. Entonces voy a escribir las condiciones de este pacto de bodas para que no haya ninguna mala interpretación y que podamos ambas partes, tener un contrato de fidelidad, de compromiso y de bendición. El pueblo rompió. Aunque dice la Escritura que Dios fue como un marido para ellos, ellos fueron infieles. Por eso vino Jesucristo a renovar el pacto. Dice, no, pero es un nuevo pacto. No, es una mala traducción. Vino a renovar el pacto Jesucristo. El pacto de bodas sinaítico que Dios había escrito, Él no lo vino a anular, no lo vino a abrogar, no lo vino a clavar en la cruz, sino que lo vino a interpretar en su correcta interpretación. Porque dice, yo lo vine a cumplir. Cumplir era la palabra que se le decía a un rabino cuando interpretaba bien las escrituras en la sinagoga. Entonces todos decían, ha cumplido la escritura. Eso era cumplir. Jesús vino a interpretar correctamente y a enseñar correctamente el pacto de bodas con la congregación. Por eso la Biblia termina, o este proceso termina en las bodas del Cordero. Estamos hablando de lo mismo. Así que entendamos esto. Las instrucciones de Dios ya las conocía la gente de Dios, ya las conocía, pero acá se escribieron porque se escribió el pacto de bodas, se escribió la ketubá. Vamos al capítulo rápidamente, al capítulo 19, versículos 1 y 2, y habla de lo que el pastor Enzo decía recién que era necesario destacar. ¿Qué dice ahora? Sí, el versículo 1 y 2 del capítulo 19 dice, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidín, llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto
y acampó allí Israel delante del monte. Entonces vemos acá esto que comentaba el pastor Enzo, al pueblo llegando al pie del monte Sinaí. Entonces vamos a ver una especie de línea de tiempo, podríamos decir. Si volvemos un poquito para atrás, vemos que el 1 de Aviv comenzó la nueva manera de contar el tiempo, fue el inicio del año bíblico. El día 14 de Aviv, por la noche, se celebró la Pascua y comenzaron los 7 días de panes sin levadura. El día 14, esa noche, celebraron la Pascua, se sacrificó el cordero y el pueblo salió, ¿no?, hacia el desierto. El pueblo entonces sale esa noche y a los 3 días cruza el Mar Rojo, probablemente día de primicias, como decía el pastor Enzo, el día que Moisés entona ese cántico de alabanza a Dios por la liberación. Y acá, en este momento, en este capítulo 19, estamos en el día 47. Era el día 47 después de haber cruzado el Mar Rojo, y es ahí, ese día 47, que llegan al monte Sinaí, en el mes tercero. Y este día comienza lo que conocemos nosotros como el proceso de Pentecostés. Esto mismo lo vamos a ver cumplido en Jesucristo en el nuevo pacto, en la renovación del pacto en realidad en Jesucristo. ¿Por qué? Porque esta renovación del pacto, más conocida como nuevo pacto, se selló en Pesaj, en Pascua, con el derramamiento de la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Jesús es el Cordero que fue sacrificado. Luego, dice, Jesús fue sepultado cuando comenzaba la fiesta de los panes sin levadura y como símbolo de que estaba sacando el pecado del mundo. Al tercer día, Jesús resucitó en la fiesta de los primeros frutos y aquí comenzó lo que llama la Biblia la cuenta del Homer. De esta manera supieron que Jesús de Nazaret resucitado estuvo con ellos 40 días, luego de los cuales ascendió a los cielos. Entonces, por instrucciones del mismo Jesús, ellos esperaron en el aposento alto 10 días más y este fue el tiempo de su preparación. ¿Hasta qué? Hasta que recibieron la promesa en el templo de Jerusalén el día 50, es decir, el día de Pentecostés o Shavuot. Justamente Pentecostés viene de Penta, que significa 50. Entonces, lo mismo que vivió el pueblo de Israel en el desierto, en estas etapas, en estos días específicos, vemos su total cumplimiento en Yeshua, el Hijo de Dios. ¿Sí? Bueno, como hicieron una pausa, sí, entendí que fue eso. Qué importante esto, y justamente la comparación de lo que estás dando de Yahshua, que él cumplió estos días. Después lo vemos en Pablo, cuando él va en viaje a Jerusalén y va contando los días para llegar a Pentecostés, que sería el día 50, o Shavuot. Nosotros lo conocemos más por Pentecostés, por nuestras Biblias, ¿no? Entonces, vemos que aquí la Biblia nos va dando datos, porque nos está diciendo en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel, está dando la fecha, indicando para que nosotros nos demos cuenta cómo va contando el tiempo para llegar a este día. Recordemos que la salida de Egipto, todas las plagas y demás, Dios ya tenía el día preparado de la fiesta. No es que, bueno, cuando salgan vamos a ver qué día. Él ya tenía el día preparado. Todo se iba cumpliendo en función a como Dios lo había diseñado. Entonces, cuando dijimos que el 14 es la Pascua, el 15, que es la salida, cuando salen, que son los panes sin levadura, 3 días después llegan y queda el enemigo derrotado, y tienen ahí el día de primicia, y acá se cuentan estos 50 días y cómo este detalle de contar los días son tan importantes, porque se repite con Jesús, se repite con Pablo, para que nosotros tengamos las evidencias de la palabra, que todo lo que fue dicho es para obedecer. Amén, amén. Qué bueno.
Vamos entonces a los versículos 3 al 6, porque ahí tenemos, a ver, anote allí, el pacto de bodas. ¿Eh? El pacto de gracia y obediencia, le vamos a llamar así, pacto de gracia y obediencia. El pacto de bodas, que después en varios capítulos se escriben las cláusulas y condiciones, pero acá está la síntesis del pacto. Es como la Constitución, ¿vieron? La Constitución arranca con el preámbulo, ¿vieron? Que lo estudiamos cuando íbamos a la escuela, ¿no? Los representantes del pueblo, bueno, etc. Acá este es el preámbulo de la Constitución, versículos 4 al 6. Versículo 4 al 6 es el preámbulo de este pacto de bodas. Este es un pacto de bodas que tiene un encabezamiento, un preámbulo, un resumen inicial donde se establece, bueno, este es el pacto. Ahora vamos a establecer las cláusulas. Entonces, vamos a ver. Versículo 3 al 6 se los leo y Ada lo explica. Dice, y Moisés subió a Dios, y Yahweh lo llamó desde el monte, diciendo, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. Presta atención al preámbulo. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces, vamos a ver. Vemos que Yahweh acá es el que toma la iniciativa y realiza este compromiso con el pueblo de Israel, que estaba integrado por las 12 tribus, más, recuerden, los extranjeros que habían salido con ellos desde Egipto y se añadieron al pueblo de Dios. Este compromiso es llamado en hebreo ketubá de las bodas. Es el compromiso que sellan los novios, por el cual ya están casados, aunque todavía no se hayan juntado físicamente. Es lo mismo que pasó en ese periodo de compromiso entre María y José cuando ella queda embarazada. Fue justamente en ese periodo donde se comprometen a la boda. Estaban casados. O sea, estaban casados, pero no habían convivido todavía. Vemos que Dios mismo propone este pacto nupcial con Israel, asegurándoles que si ellos se casan con él, ellos serán un reino de sacerdotes y gente santa, es decir, un pueblo apartado para Dios. El pacto de Dios con el ser humano siempre fue, es y será un pacto de gracia y de obediencia. Recién lo decía Horacio, un pacto de gracia y de obediencia. Y siempre la iniciativa es de Dios para con el hombre. Entonces vamos a ver las partes, rápidamente, las partes de este pacto de bodas o ketubá. El versículo 4 dice que vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo los tomé sobre alas de águilas y los he traído a mí. Vemos que acá es una salvación por pura gracia. La iniciativa del pacto fue de Dios y esta salvación fue por pura gracia de Dios. Ustedes vieron que fui yo el que lo hice. Luego les dice, en el versículo 5, deben dar, si pues diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto. Entonces acá se refiere a nuestra parte del pacto de obediencia a las instrucciones de Dios. Dar oído, dice, ¿no? Acá dice, ustedes dieren oído a mi voz. Y dar oído es escuchar para obedecer. Y de esta manera guardamos su pacto. Lo escuchamos para obedecer y al obedecer guardamos el pacto. Luego sigue diciendo en el versículo 5, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Entonces, acá habla de un escuchar con intención de obedecer para
guardar el pacto de Dios, esto es lo que nos hace a nosotros un especial tesoro. Seremos su especial tesoro si oímos, si obedecemos, si cumplimos, si guardamos. Y en el versículo 6 dice: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. La obediencia a la Torá para permanecer en el pacto de Dios nos lleva a estar dentro del propósito de Dios para su congregación. ¿Cuál es el propósito de Dios para su congregación? Tener un reino de sacerdotes y gente santa. ¿Cuál es el propósito nuestro? No sé. ¿Cuál es el propósito de las religiones? No sé. Pero sí, sobre la base de la Biblia, sé cuál es el propósito de Dios con la iglesia. El propósito de Dios con la iglesia son tres. Tener un especial tesoro, un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces de ahí se tomó Martín Lutero para hablar del sacerdocio de todos los creyentes. ¿Por qué? Porque Dios quiere tener un reino de sacerdotes y gente santa. Podríamos dedicar toda la tarde a hablar solamente del reino de sacerdotes y gente santa, qué es lo que significa. No obstante, vamos a seguir, porque Dios siempre da el primer paso. ¿Vieron? Vosotros visteis lo que yo hice. ¿Qué hicieron ustedes? Nada, si eran esclavos, pobre tipo. Estaban ahí pisando barro con paja para hacer los ladrillos. Pobre tipo, ¿qué van a estar pensando? A la escuela ni habían ido, no sabían leer y escribir. Lo único que sabían era trabajar. Entonces, ¿qué podían hacer? Por eso Dios siempre da el primer paso. Porque decía el pastor Martín Huesenac, ¿cuál es el libre albedrío de un muerto? Mire qué pregunta. Cuando él me veía me decía: Horacio, me tenés que contestar esto. ¿Cuál es el libre albedrío de un muerto? Hasta que un día me dijo: vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Ajá, no hay libre albedrío para un muerto. Es salvo por gracia. Ustedes vieron lo que yo hice, porque ustedes estaban muertos allí en Egipto. Muertos, esclavizados por el faraón. Entonces, vieron lo que yo hice. Yo di el primer paso, y eso es por gracia. Y Dios nos ha tomado sobre alas de águilas, literalmente, y nos sacó de Egipto, y nos ha traído a Él. Por eso decimos que la salvación siempre fue, es y será por gracia, solamente por gracia. Pero luego de recibir la liberación de la esclavitud de Egipto, luego de recibir la liberación de la esclavitud de los ídolos de Egipto, ahora viene el pacto para ser el especial tesoro de Dios, un reino de sacerdotes y gente santa. El pacto es el convenio o juramento de fidelidad del matrimonio. Es el juramento de fidelidad. ¿Vieron cuando casamos a alguien? He casado mucha gente, muchas parejas. Y decimos que va a ser fiel y no se va a unir a otro hombre o a otra mujer mientras que tenga vida, hasta que la muerte los separe. Entonces el pacto es el juramento de fidelidad y se implementa a través de la obediencia a cada cláusula. ¿Qué es cada cláusula? Los mandamientos. Se implementa a través de la obediencia a los mandamientos. Somos salvos por gracia, pero obedecemos por emuná, por verdadera fe bíblica, porque el libre albedrío del ser humano no tiene validez en el pueblo de Dios, en la esposa del Cordero. Las mujeres del mundo tienen libre albedrío, pueden hacer lo que quieran, pero mi esposa no. ¿Se dieron cuenta de ese detalle? Piénselo cada uno de ustedes. Piénselo en relación a su esposo, mujeres, y piénselo esposos en relación a su esposa. El resto de los seres humanos tienen libre albedrío, pero su esposo o hermana no tiene libre albedrío. Su esposa, hermano, no tiene libre albedrío. ¿Se dio cuenta? ¿Se dio cuenta que no tiene libre albedrío? Entonces, el libre albedrío del ser humano tiene validez en el mundo, pero en el reino de Dios no hay libre albedrío, sino obediencia a sus instrucciones. Por eso
lo que le preguntamos cuando casamos a una pareja, ¿quiere? Y la persona dice, sí, acepto. Perfecto. Acá Dios le preguntó en el pacto, Éxodo 19, del 3 al 8, en el 8. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron, todo lo que Yahweh ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Yahweh las palabras del pueblo. El pacto de Dios con el ser humano siempre fue, es y será un pacto de gracia para recibirlo y de obediencia para permanecer en él y estar dentro del propósito de Dios para su congregación, ser un pueblo, un reino de sacerdotes y gente santa. Entonces, es importante que este pacto, convenio, contrato de fidelidad se implementa a través de la obediencia. Ahora, ¿qué pasa en el Nuevo Testamento? En el Nuevo Testamento, este pacto de Dios con su pueblo continúa siendo el mismo, no se cambió. Él desea y sigue deseando que seamos un reino de sacerdotes y gente santa, y lo vemos claramente expresado por el apóstol Pedro. Usted, si gusta, anote la cita, Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Primera de Pedro 2, del 9 al 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Si ustedes se fijan, es exactamente este mismo pacto que Dios hizo con su pueblo allí en Éxodo capítulo 19. ¿Y qué dice el quinto evangelio? El quinto evangelio, dice el pastor Enzo. ¿Cuál es el quinto evangelio? Apocalipsis. Apocalipsis, el quinto evangelio, dictado por Jesucristo. Jesús a Juan. Es el evangelio de Jesús, el quinto evangelio. ¿Y qué dice el quinto evangelio? En Apocalipsis 1, versículos 5 y 6 dice, al que nos ama y nos libertó de nuestros pecados con su sangre, hizo de nosotros un reino, sacerdotes para Dios su Padre. A él sea la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Y nuevamente en Apocalipsis, capítulo 5, versículos 9 al 20, vuelve a hablar de este tema, y yo les leo el 9 y el 10 que dice, cantaban un cántico nuevo diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación, y los has hecho un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y reinarán sobre la tierra. Lo que acaba de leer Ada lo he leído, porque los que están con la Reina Valera dicen, no, pero no dice lo mismo. No, esta es la Nueva Biblia de las Américas. La traducción Nueva Biblia de las Américas. Bueno, los versículos 7 al 9, avanzamos, dice Ada. Y bueno, vemos las veces que la esposa acepta el pacto. Este compromiso material debería ser aceptado por la esposa, y así fue que vez tras vez, en el versículo 8 de este capítulo, lo vuelve a aceptar. Pero antes de hacer la firma de la Ketubá, del pacto, durante 2 días ellos se debían santificar, se debían limpiar, y de este modo prepararse para el día tercero, el de la firma del compromiso. Esto nos enseña una vez más que para cada fiesta de Yahweh debe haber una preparación previa. Siempre. Cada fiesta de Yahweh, de Levítico 23, hay una tiene preparación. que haber una preparación de parte nuestra. Previa. Después del versículo 16 al 19 habla de los truenos, los relámpagos, la espesa nube, el sonido del shofar, y todo eso que, bueno, Dios, después que el pueblo... Lo vamos a ver en Éxodo 24. Después que el pueblo confirma el pacto, Moisés Dios lo va a escribir. Le da la orden a Moisés que lo escriba. Lo escribió. Sí. Lo escribió. Así que con eso nosotros terminamos el capítulo 19.
corriendo, ya se dieron cuenta, corriendo, Sí. la hada, apurándome. Queremos llegar al 20. No te detengas, no te detengas, no te Llegar al detengas. 20. Ustedes no lo escuchan, pero yo lo escucho acá. Vamos al 20, vamos al Estaba 20. en la grabación que me está diciendo, no te detengas, dale, saltea, perfecto, pero ya llegamos al 20. Pastor Enzo, ¿alguna reflexión del 19? Sí, sencillamente la importancia de este pacto. Es tan importante este pacto que estamos leyendo y tan vigente que fue renovado y anunciado de que iba a ser renovado este pacto. Cuando se habla del nuevo pacto, que es lo mismo que lo que estamos hablando ahora, es renovar el pacto, es porque es un nuevo pacto que se hace después de este, pero es este que lo ha renovado. No cambian las partes, ni tampoco cambia el contenido. Lo único que cambia en la renovación de este pacto, lo único que cambia es dónde fue escrito. O sea, estos fueron escritos en tablas de piedra. Ahora en el nuevo pacto es escrito en la mente y en el corazón, pero no se cambia lo escrito, no se cambian las partes, o sea, sigue siendo todo igual, lo único que cambia a dónde ahora se escribe. Es por eso la importancia de este capítulo. Yo siempre recomiendo a la gente que estos versículos, tanto el 4 como el 5, deben estar en nuestro corazón, en la memoria, o sea, poder repetirlo con facilidad, porque es el pacto que Dios hizo con su pueblo. Esto no va a cambiar nunca, ya está así. O sea, es por eso que cuando he escuchado mucha gente que en algún momento me ha dicho, discúlpeme, yo soy sacerdote del nuevo pacto, el Viejo Testamento ya acabó porque soy sacerdote del nuevo pacto. El nuevo pacto es que se hizo de nuevo, porque hubo un cambio. ¿Cuál fue el cambio? ¿A dónde se escribe? Ahora está escrito en la mente y en el corazón. Entonces, el contenido no ha cambiado. Entonces, si es sacerdote del nuevo pacto, tienen que entender cuál es el pacto. Y el pacto justamente es la obediencia a estos mandamientos que en el capítulo 20 lo vamos a ver juntamente ahora cuando lo comencemos a ver. Interesante, ¿no? Esta renovación del pacto. Y para que no queden duda que es un pacto de boda, siempre se requirió la confirmación de la novia. ¿Querés? Sí. Bueno, lo dice Pablo en Romanos capítulo 10, ¿no? Esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia. Mira la importancia de decir sí quiero, pero con la boca se confiesa para salvación. Después la entrega del anillo de oro, el sello, tantas cosas podríamos decir de esto, pero usted en la Facultad Bíblica puede buscar los videos y ver todo esto, el pacto de bodas, donde lo explicamos a lo mejor en 2 o 3 horas a todo el proceso. Pero vamos a los 10 mandamientos en el capítulo 20 de Éxodo. Los 10 mandamientos son 10 leyes fundamentales que Yahweh Dios dio a la nación de Israel inmediatamente después de su salida de Egipto. Y son esencialmente un resumen de los 613 mandamientos contenidos en la Torá. Los primeros 4 mandamientos tratan de nuestra relación con Dios y los siguientes 6 mandamientos tratan de nuestra relación con el prójimo, con los demás, con las demás personas. Ahora, ¿cuáles expresan la voluntad de Dios? Los 10 mandamientos expresan la voluntad de Dios y sus instrucciones para sus hijos. No. Este es un error gravísimo. Está bien que los hijos de Dios hoy día, los creyentes, no quieren, dicen que están abolidos los 10 mandamientos, pero la verdad es que ni siquiera fueron para los creyentes, ni siquiera estos 10 mandamientos fueron para su congregación. Estos 10 mandamientos de Dios son para toda la humanidad. Sean creyentes, no sean creyentes, sean creyentes o sean ateos. Estos 10 mandamientos de Dios son para toda la humanidad. Dios ha dado estas 10 leyes básicas para el beneficio de cada ser humano.
A través de ellas, nuestro Creador nos enseña cómo tener una mejor vida. Y que nuestra vida cumpla el propósito para el cual Dios la dio, es decir, que dé en el blanco. Entonces, repito, los 10 mandamientos son la ley de Dios para toda la humanidad. Rige tanto las relaciones con el Creador como con los semejantes. ¿Por qué decimos que es para toda la humanidad? Porque si no fuera para toda la humanidad, no se cumpliría que la humanidad ha pecado. Claro, los ha transgredido, los ha desobedecido. Porque pecado, dice el apóstol Juan, es transgresión de los mandamientos. Es transgresión de la ley, transgresión de la Torá, transgresión de los mandamientos. Por lo tanto, toda la humanidad queda bajo condenación por transgresión de los mandamientos. Si no fueran para toda la humanidad, ¿cómo es que quedan bajo pecado? Entonces, los mandamientos no solamente, aquellos que dicen que los mandamientos no son para los creyentes, que no son para la iglesia del Nuevo Testamento, les voy a dar una pésima noticia para su teología. No solamente son para la iglesia, no solamente son para los judíos, también son para los inconversos, para toda la humanidad son los 10 mandamientos y son obligatorios para toda la humanidad. Todo aquel que no cumple alguno de los mandamientos cae en pecado, condenación y muerte. Sea creyente, ateo o lo que ustedes quieran, porque los mandamientos son para toda la humanidad. Entonces, sin embargo, Dios proveyó un camino para ser parte del remanente que tendría una nueva oportunidad. Una oportunidad para entrar en ese reinado milenial de Jesucristo. De ese que ha ungido, del Mesías, el ungido de Dios como rey. Entonces, qué interesante, porque si es un rey, es un gobernante. Y todo gobierno se rige por leyes. ¿Cómo puede haber un reino sin leyes? Imposible. Dice, no, pero ahora es la gracia y en el milenio va a ser gracia, o sea, cada uno va a hacer lo que quiera. No, hermanos, no se dejen engañar por estos falsos profetas, falsos apóstoles, ciegos, guías de ciegos. En el milenio hay un reinado, hay un rey, hay un gobierno y hay una ley. Entonces, el reino de Dios a través de su Hijo, el Mesías, el ungido, también se regirá por leyes que son las 613 leyes de la Torá resumidas en los 10 mandamientos. Le podemos dar Isaías 2, del 2 al 4, podemos darle Miqueas 4, del 1 al 4. Entonces, en el último capítulo de la Biblia, se nos habla de la gran felicidad de aquellos que lavan sus vidas siendo limpiados. Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas de la ciudad. Por la sangre de Cristo derramada en la cruz. Por eso 1 Corintios 6 dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. ¿Ven? Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Ya habéis sido santificados, quiere decir apartados para Dios. ¿Cómo puedes seguir pecando si fuiste apartado para Dios? Apartado para Dios quiere decir apartado para obedecer a Dios. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, en Apocalipsis capítulo 7, está medio desesperado Juan, y el Señor le dice, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido, ¿dónde? En la sangre del Cordero. Entonces, lo primero es por la sangre de Cristo y lo segundo es guardar los mandamientos. ¿Ven? El pacto de gracia y obediencia. Guardar los mandamientos de Dios expresados en su palabra para continuar siendo limpiados cada día. Salmo 119:9. A ver, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Guardar la palabra. ¿Con seguir pecando para que abunda el pecado, sobreabunda la gracia? No, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Juan 15:3, Jesús les dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Entonces Yahweh Dios dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí, escritos con su propio dedo. ¿Saben qué es lo que están haciendo los que están aboliendo los 10 mandamientos? Es decir, que ya se anuló porque ahora no sé qué cosa. Están aboliendo lo que Dios escribió con su propio dedo. Andá y enfrentate a decir, no, yo estoy anulando lo que vos escribiste con tu propio dedo. En dos tablas de piedra, en medio de una ceremonia encima, que él mismo preparó con humo, con terremotos, con un sonido de shofar, de trompeta. ¿Que saben qué hizo eso? Toda esa manifestación revelaron la importancia de su pacto. Entonces, lo tenemos en Éxodo y los tenemos en Deuteronomio. Sí. En Éxodo, 20 y en Deuteronomio. usted puede ver, no lo vamos a leer en Éxodo, Cada uno de los 10 los 10 mandamientos. mandamientos, y después en Deuteronomio 5, del 6 al 21, otra vez repetidos los 10. Los 10 mandamientos. Pero se los voy a dar en la versión resumida, para que usted los pueda memorizar. Es importante que se memoricen los 10 mandamientos. Muy importante. Cuando yo era chiquito, que tendría 3 años más o menos, mi mamá se arrodillaba a la orilla de la cama todas las noches y me enseñaba el Padre Nuestro y los 10 mandamientos. El Padre Nuestro y los 10 mandamientos. Y otra vez, no se dejen engañar por falsos profetas y falsos apóstoles, aún del judaísmo, que andan por ahí diciendo que los 10 mandamientos son para los judíos, pero no son para los creyentes, porque para los creyentes que han sido gentiles y son las leyes noágidas, las 7 leyes de Noaj o de Noé, las leyes noágidas. No se deje engañar, porque el que fue injertado en el pueblo de Dios tiene las mismas obligaciones que los que son del olivo original. Nosotros somos injertados y no hay leyes noágidas que valga. Nosotros, a una misma ley, ya lo decíamos la parashá pasada, una misma ley será para el nativo y para el extranjero. Que haya sido injertado en el pueblo. Así que vamos a los 10 mandamientos. Primero, Ada, ¿cuál es? No tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo. No te harás ídolos. Tercero. No tomarás el nombre de Yahweh tu Dios en vano. Cuarto. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Quinto. Honra a tu padre y a tu madre. Sexto. No matarás. Séptimo. No cometerás adulterio. Octavo. No hurtarás. Noveno. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y décimo. No codiciarás. Los 10 mandamientos, como dijo el pastor Enzo, existían desde siempre. Desde antes de la creación del hombre ya existían. Porque siempre han estado vigentes. Desde el comienzo de la creación, incluyendo la actividad en el jardín del Edén, están regidos por los 10 mandamientos. Entonces, interesante que cómo sabía el pueblo que estaba mal adorar al becerro de oro si todavía no habían sido dados los 10 mandamientos. Vieron que estaban vigentes. Entonces, realmente el pueblo conocía estas leyes. Por eso sabía que estaba mal lo que estaba haciendo. Bien, podía hablar un poco más de eso, pero ahora dice que avance. Vamos a avanzar. Por eso, todo aquel, como resumen, todo aquel que tuviera un corazón sensible para oír la voz de Dios, podía conocer sus mandamientos, desde Adán y Eva hacia adelante. Y más aún, los que no estaban dispuestos a oír la voz de Dios, tenían un problema, porque los 10 mandamientos estaban escritos en sus conciencias cuando nacían. Miren qué interesante. Aunque gradualmente fueran cauterizando su conciencia a lo largo de sus vidas separadas de Dios. La conciencia se puede cauterizar, pero todos nacemos con los 10 mandamientos escritos en nuestra conciencia. Entonces, Ada. Sí, vamos a ver, como decía el pastor Enzo, ¿no? Vamos a ver que aún en muchos siglos antes de que Moisés recibiera en este momento los 10 mandamientos, vemos
a Jacob, por ejemplo, cumplir el primero y el segundo mandamiento. Eso usted lo puede encontrar en Génesis 35, del 1 a 4, cuando lo que hace Abraham es quitar los dioses ajenos que había entre ellos. Jacob. Le dijo Dios a Jacob que quitara los dioses ajenos que hay entre ustedes y límpiense y muden sus vestidos. Génesis 35 del 1 al 4. O sea que Jacob entendía la importancia de deshacerse de los ídolos y también entendía que solo debía adorar al verdadero Dios, en el pasaje que Ada le está referenciando. Luego vemos el caso de Job. Job sabía que tomar el nombre de Dios en vano era un pecado, aunque todavía no estaba escrito el tercero de los mandamientos. Eso lo podemos ver en Job 1, versículo 5. Luego el cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. Está en la Biblia, como hoy decíamos recién, refiriéndose a que Dios al final de la creación bendijo el séptimo día, lo santificó y lo guardó. Eso lo podemos ver en Génesis 2, del 1 al 3. Luego vemos también lo que explicábamos hoy de esta obligatoriedad de guardar el día de reposo, cuando Dios les da el maná y les dice específicamente, el séptimo día, el día de reposo, no recojan maná, sino que recojan el sexto día una porción doble, y esa porción no se iba a echar a perder. Así que más ejemplos. Ejemplo del quinto mandamiento. Ya dimos ejemplo del primero, del segundo, del tercero, del cuarto. Vamos a un ejemplo del quinto, a ver. Previo al Sinaí. Previo al Sinaí. Previo al Sinaí. Exacto. El quinto dice, honra a tu padre y a tu madre. Y vemos a Jacob obedeciendo y honrando a su padre y a su madre en cuanto a la elección de su esposa. Cuando Dios dice, vio Esaú cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado para Adán para tomar para sí mujer de allí. Ahí vemos entonces la obediencia. Luego el sexto mandamiento, no matarás. Y vemos en Génesis a Dios advirtiéndole a Caín que debía dominar la tentación y evitar el pecado, pues su corazón estaba lleno de ira, y esa ira de Caín lo llevó a cometer el pecado de matar a su propio hermano. Dios no lo había dicho todavía en el Sinaí, pero ellos sabían que eso, y eso lo podemos ver en Génesis 4 del 6 al 8. También vemos que después del diluvio, la gente sabía que Dios reprobaba el homicidio y que exigía un castigo para quien cometiera el pecado de homicidio. ¿Dónde está eso? En Génesis 9. Apenitas aconteció después del diluvio. Génesis 9, del 5 al 6, dice, ciertamente demandaré la sangre de vuestras vidas, de mano de todo animal la demandaré, y de mano del hombre, de mano del varón, su hermano, demandaré la vida del hombre. El que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Esto será el sexto. Vamos al séptimo mandamiento. El séptimo mandamiento, que se refiere a no cometer adulterio, ¿sí? Y ya era conocido y entendido, ¿se acuerdan por quién? Por José. Más de 400 años antes de que Yahweh Dios diera los 10 mandamientos allí a Moisés en el monte, José, el hijo de Israel, hijo de Jacob, guardó este mandamiento considerando que era pecado contra Dios. Cuando él se resistió a someterse, a dejarse seducir por la esposa de Potifar. También vemos un ejemplo de esto de cometer adulterio cuando Dios le advierte a Abimelech, el rey de Gerar, sobre lo que le iba a suceder si cometía adulterio con Sara, la esposa de Abraham. Así que ahí tenemos en Génesis 20 otro ejemplo de este mandamiento. El octavo mandamiento dice, no hurtarás o no robar. Y si vemos, este estaba presente en la mente de Jacob al negociar su salario con Labán, donde lo encontramos en Génesis 30, 33. Dice, así responderá por
mi honradez mañana, cuando vengas a reconocer mi salario. Todo lo que no fuere pintada ni manchada en las cabras y de color oscuro entre mis ovejas, se me ha de tener como hurto. Qué interesante, ¿no? Que él ya lo sabía. Jacob negociando con Labán. Otro ejemplo del 9º mandamiento. No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Y este ha sido transgredido desde el comienzo mismo de la creación, cuando Eva codició el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal que la serpiente le ofrecía. Adán, al igual que su esposa, comieron del árbol prohibido. Y luego ambos justificaron su pecado echándole su propia culpa al otro. Job, también probablemente fuera contemporáneo con Isaac, habló claramente acerca de la mentira y del engaño. Eso está en Job 31, versículos 5 y 6. Dice, si anduve con mentira y si mi pie se apresuró a engaño, péseme Dios en balanzas de justicia y conocerá mi integridad. Y como ejemplo del 10º mandamiento, que dice no codiciarás, vemos en tiempos muy antiguos que Job también era consciente de que la codicia era un pecado contra Dios. Porque ¿qué dijo él en Job 31, de 9 al 11? Si fue mi corazón engañado acerca de mujer, y si estuve acechando a la puerta de mi prójimo, muela para otro mi mujer y sobre ella otros se encorven, porque es maldad e iniquidad que han de castigar los jueces. Entonces, miren todos los ejemplos que hemos encontrado de los 10 mandamientos antes que fueran escritos en las tablas de la ley. Por eso, es claro, esto tiene que quedar claro, Pastor Enzo, tiene que quedar clarísimo. Porque hay tantos detractores que dicen, no, todo esto está abolido. Ajá. Y si están abolidos, estás aboliendo toda la historia de la humanidad y de todas las instrucciones que Dios le fue dando al ser humano desde Adán y Eva. O sea, todo lo que hizo Dios está equivocado. Todo lo que mandó Dios está equivocado para algunos. Todo lo que mandó está mal. Ahora vivimos en la Dolce Vita. La Dolce Vita, que quiere decir la dulce vida. No tenemos ninguna obligación, no hay que estudiar los mandamientos, no hay que estudiar la Biblia, no hay que estudiar nada. Hay que vivir y ser feliz con la gracia. Con la gracia. Viví como quieras, viví la dulce vida en la gracia. Y vamos a ver cuando venga el arrebatamiento, cómo termina tu Dolce Vita. Y cómo termina la de aquellos pastores, porque Jesús dijo, cualquiera que enseñare, que no hiciere, que infringiera alguno de estos mandamientos más pequeños y así, y no lo enseñare. Ojo con la responsabilidad de ser guía de otras personas. Y no llegar a ser un ciego guía de ciegos. ¿Saben por qué? Porque ambos caerán en el pozo. No importa cuánta fama tengas, no importa cuánta gente tengas, no importa cuántos edificios tengas, no importa cuánto prestigio tengas, si sos un ciego, guía de ciegos, ambos caerán en el pozo. Ojo con eso. Pastor Enzo. Bueno, me quedé en un detalle anterior y voy a ir hacia lo que están hablando ahora, ¿no? Una de las cosas importantes que hemos visto en el capítulo anterior era el prepararse para esos días. Y lo detalla bien, ¿no? Leyeron los versículos de Apocalipsis, que habla, ¿y quiénes son estos? Y son los que han lavado su ropa en la sangre del Cordero. Bueno, todo eso lo estuvimos viendo hace minutos, está todavía fresquito en la mente de cada uno que estuvo escuchando. Pero notemos un detalle. ¿Prepararnos para qué? Acá le está diciendo, prepárate para este día, que sería el día 50, ¿cierto? Esto nos habla en que cada fiesta, en que cada cita de Dios, tenemos que estar preparados. No podemos llegar a las citas de Dios
de una manera como, no sé, caemos de regalo en ese, oh, hoy es una fiesta. No, entonces, si nosotros tenemos que prepararnos para una fiesta, para una cita, recordemos las citas de Dios, que es muy importante. Comencemos con que cada Shabbat es una cita, ¿eh? Cada Shabbat es una cita. La Pascua, panes sin levadura, primicias, esta que estamos viendo ahora, que es Shavuot o Pentecostés, Día de Trompeta, expiación y por último tabernáculos. Entonces, nos habla de una preparación. No me puedo preparar si no sé cuándo es. Me tengo que preparar porque ya sé cuándo es. Entonces, tengo que conocer cuándo son las citas. Y para conocer cuándo son las citas, necesito saber lo básico. Una semana tiene 7 días, tengo 6, el séptimo es este día. Nadie entra a un día de reposo como diciendo, oh, ya estoy en el día de reposo. No, hay una preparación. En el grupo donde estamos, siempre pongo todos los viernes a la mañana, pongo un anuncio que digo cuál es el día de hoy, o sea qué número es el día de hoy, tanto en el calendario de Dios como en el calendario gregoriano, y digo de acá a 12 horas, más o menos, o aproximadamente, comienza el día de reposo. Preparémonos para ese momento, hagamos todo el trabajo ahora porque después vamos a entrar en ese momento. O sea, lo hago yo, lo hace un montón de gente, ¿no? Preparándonos para esta cita. Entonces, cada cita tiene una preparación que acá lo indica, y es Dios mismo que le da las instrucciones a Moisés y le dice que se preparen, que laven su vestido, que no toquen mujer. Le está diciendo todo lo que tienen que hacer para prepararse para ese día. Y después, ya en el capítulo 20, cuando estamos hablando de los mandamientos, la importancia que tiene memorizarlo. Memorizarlo es saber, ¿eh? ¿Por qué? Porque nos dio Dios esos mandamientos para que los sepamos, los conozcamos y que estén en la mente y en nuestro corazón constantemente. Entonces, cuando nosotros memorizamos, estamos honrando a Dios en algo que Él escribió con su dedo. Porque, a ver, toda la Biblia fue escrita por hombres, en este caso, vamos a decir, el Pentateuco fue escrito por Moisés, pero los 10 mandamientos no fue escrito por Moisés, fue escrito por Dios con su dedo sobre la piedra. Y 2 veces, porque después vamos a ver que se rompen las primeras y vuelve Dios a escribir la segunda vez. Y le voy a dar más datos, que es importante el por qué saberlo de memoria. Porque Dios lo escribió 2 veces. La primera escribió, luego se rompieron. Lo volvió a escribir y luego le pidió a Moisés que lo guarde en el arca del pacto, adentro, como testimonio. Testimonio significa que llegará el día que será levantada esa piedra de ese lugar y será puesto para que todos vean lo que él escribió con su dedo. Entonces imagínense qué ridículo aquellos que dicen, sí, no, pero eso ya estaba olido. O sea, ¿y para qué lo quiere entonces de testimonio al último? Entonces, la importancia que tiene esto que estamos hablando en este momento. O sea, haga un ensayo, o sea, recién Horacio decía que su mamá lo sentaba, lo arrodillaba al lado de la cama y le enseñaba los mandamientos. Bueno, cada uno hágalo como quiera con sus hijos, pero empecemos por nosotros. Debemos reconocer, debemos saber, al menos el resumen de estos 10 mandamientos, tenerlo guardado, porque vamos a honrar a Dios en algo que Él mismo escribió con su dedo. Por eso se llaman las 10 palabras, porque es algo muy simple de poder saberlo. Dios no le puso una carga al pueblo, le puso algo muy simple. Si yo soy tu Dios, tu único Dios, no tendrás dioses cerca mío o ajenos a mí. O sea, qué difícil puede tener eso, que sea Él nuestro único Dios. Aparte, Él es el único Dios. Entonces, segundo, no es que lo voy a detallar a todo, pero voy a decir el segundo para quedarme ahí. Y no te harás imágenes. Entonces, de pronto, Dios nos está pidiendo algo fácil. Y escuchar por ahí aquella gente que dice que no, que los mandamientos no se pueden cumplir. ¿Cómo que no se pueden cumplir? O sea que tenés que andar toda tu vida matando gente, robando, adulterando, mintiendo, porque no podés dejar de hacer eso. Es ridículo, ¿es cierto? Porque aquí está el dedo de Dios marcando cada uno de estos mandamientos, y lo importante que tiene es guardarlo en nuestro corazón, saberlo de memoria, mostrar que lo sabemos. Esto es muy importante, mostrar que lo sabemos, porque es parte de nuestro testimonio.
Y vemos el resultado en Apocalipsis 19, cuando ya todas son palabras que ustedes ya han leído, 19, que se le ha concedido a la novia que se vista de lino fino, que son las obras justas de los santos, y en el 22, que estamos hablando del final de la Biblia, donde Dios nos está mostrando el resultado que tiene esto que Dios ha pedido para toda la humanidad, que es la obediencia a los 10 mandamientos. Están a los que han obedecido como Dios, los pondrá en lo alto, pero los que no lo han obedecido, lo pondrá en donde lo tiene que poner. O sea, la diferencia que tienen los 10 mandamientos, que sabemos de memoria que es para todos, al que lo cumple y el que no lo cumple. Bueno, les voy a hacer una pregunta, ya que estamos dando... Esta para allá ha sido muy fuerte, para verla de vuelta 2 o 3 veces, pero les voy a dar una fórmula, porque yo lo he visto desde muy joven, es muy joven, desde que tengo casi entendimiento en las iglesias, cuántas apóstoles de la prosperidad dan fórmulas a la gente para ser prósperos. Yo no voy a decir que la fórmula que yo vengo escuchando desde muy joven siempre tiene un punto en común. No lo voy a mencionar, pero le voy a decir cuál es la fórmula de Dios. Sí. No me interesa a mí la fórmula de los apóstoles de la prosperidad, de los estafadores profesionales dentro de las iglesias, pero sí les puedo decir cuál es la fórmula de Dios. Deuteronomio 10, 12 y 13. Dice: ahora pues, Israel, ¿qué pide Yahweh tu Dios de ti? Sino que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, que guardes los mandamientos de Yahweh y sus estatutos que yo te prescribo hoy para que tengas prosperidad. Anótelo y vuelva a leerlo 25 veces más, que es un número clave, 25 veces. Es 2 veces por hora más una más. Es Deuteronomio capítulo 10, versículos 12 y 13. Es muy importante el tema del amor en relación con los 10 mandamientos. Fundamental, porque todas las leyes de Yahweh Dios están basadas en el amor, tanto en el amor a Dios como el amor al prójimo. Y fíjense, 1 Juan 5, 2 y 3. Es tremendo este versículo. El apóstol Juan escribe esto. 1 Juan 5, 2 y 3 dice: en esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Me encanta relacionar mandamientos, Torá, con amor. Es tremendo, esta es la clave. Si todos pudiéramos entender esto, ¿cuán de la mano va el amor? Todos decimos, amamos a Dios, amamos a Dios. Bueno, amás a Dios y amás al prójimo, guardá los mandamientos de Dios. De esa manera demostramos nuestro amor a Dios. Podemos ver también la naturaleza y el propósito de los 10 mandamientos. Los 10 mandamientos, como dijimos, son las 10 leyes fundamentales que Yahweh Dios, nuestro Creador, ha dado para nuestro propio correcto funcionamiento como seres humanos dentro de su propósito eterno. Se trata de los principios de fondo que nos direccionan para que nuestra vida dé exactamente en el blanco que determinó Dios aún antes de crearnos. Mandamientos no es carga, mandamiento no es opresión, mandamiento es amor y es felicidad. Los mandamientos son, como decimos siempre, esa cerca de protección para que nuestra vida dé en el blanco, para que podamos ser todo aquello que Dios planeó para el ser humano. Quebrantar los 10 mandamientos es causa de sufrimiento y serios problemas en nuestra relación con Dios,
en nuestras relaciones con otros seres humanos y en nuestra relación con nosotros mismos. ¿Cuántas veces no pecamos y terminamos culpándonos, terminamos no perdonándonos a nosotros mismos? Así que fíjense cuán importantes son. Dijimos, nuestra relación vertical con Dios, nuestra relación horizontal con los demás y la relación con nosotros mismos. De modo que quien no tome el compromiso de guardar estas instrucciones y todas aquellas que se desprenden de estas 10, sería imposible que pueda vivir durante el reinado milenial del Mesías, porque justamente estas son las leyes que van a regir el reinado milenial. ¿Cómo podría ejercer su sacerdocio como sacerdote de Yahweh Dios alguien que no practica sus instrucciones? Hay que pensar esto, ¿no? Hay que pensar en esto. Dice, reinaremos con Cristo. Y tantas canciones que escuchamos en las iglesias, que somos reyes y que reinaremos con Cristo. ¿Cómo va a reinar? ¿Con qué ley? ¿Con qué ley? No podés desconocer la ley que va a regir en el reino. Que lo que nos quedaría es referenciarles todas las veces que están los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento. Sí, porque muchos dicen, solo están en el Antiguo y en el Nuevo no aparecen, no están. Están enumerados 2 veces en el Antiguo Testamento, Éxodo 20 y Deuteronomio 5. Sin embargo, algunas personas piensan que los 10 mandamientos solo podrían ser un requisito para los cristianos modernos si estuvieran enumerados en el Nuevo Testamento también. O sea que Dios tiene que escribir la Biblia como ellos quieren. Bueno, la noticia triste para ellos es que sí, la escribió como ellos quieren. También está en el Nuevo Testamento. Los 10 mandamientos, cada uno de ellos, están en el Nuevo Testamento. Y Jesús lo describe de una manera tan fuerte, como requisito para entrar en la vida. Con el joven rico. Lo establece como necesario para ser llamado grande en el reino de los cielos. Un mandamiento que es santo, justo y bueno. Una ley espiritual. La ley real. ¿Cuál es la ley real? La ley de la libertad. El amor a Dios. Mandamientos que no son gravosos. Todo eso, eso de que no son gravosos lo dijo el pastor Enzo y lo leyó Ada recién. Apocalipsis 14:12, le va a gustar a Enzo, que es el que hizo el curso, que le recomendamos que lo vean en la página de la Facultad Bíblica. Apocalipsis, la tierra prometida. Apocalipsis 14:12 dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Dos cosas. ¿No era la fe solamente? No es una u otra. Y encima una fe malentendida, porque toman la fe como creer en los milagros nomás. No. La emuná, el compromiso con Él que implica guardar sus mandamientos. Obviamente, guardar el Shabbat está incluido. Les aviso, para aquel que no lo haya notado, guardar el día de reposo está incluido. Es el cuarto. Es el cuarto. Muchas veces le hemos preguntado a algunos creyentes, ¿usted guarda los 10 mandamientos? Y dicen, sí, por supuesto que los guardo. Ajá. Dígame cuál es el cuarto. Bueno, la verdad es que en el Nuevo Testamento están incluidos los 10. Lo que Jesús enseñó, los 10 mandamientos en el Nuevo Testamento, principalmente cuando dijo que no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Tenemos tanto todavía por delante y estamos en 29, pero yo estoy viendo acá un cuadro donde habla del primer mandamiento. Cada uno de los en el Antiguo Testamento que uno fue dado, y en el Nuevo, por ejemplo, el primer mandamiento está en Mateo 4:10, Lucas 4:8, Apocalipsis 14:7. El segundo, Antiguo y Nuevo. El segundo, Hechos 15:20, 1 Corintios 6:9, Gálatas, etc. Hay un cuadro donde están los 10 mandamientos. Mira cuántas citas que hay en el cuarto. Lucas 4:16, 23, 55, 56. Hechos 17, 1 y 2, mira el cuarto, que no estaba, mira el cuarto que no estaba, Enzo. Según muchos no estaba en mira el Nuevo. El cuarto que no estaba, creo que más citas lo vemos tiene. a Yahshua guardarlo, lo vemos a los discípulos guardarlo, lo vemos al apóstol Pablo guardarlo, etc. Pero como dice el pastor Enzo,
Ahora Dios cambió en la renovación del pacto por el Espíritu Santo. Ese día de Shavuot, ese día de Pentecostés, cambió 2 tablas de piedra y usó 2 piedras. Porque algunos tenemos el cerebro como una piedra y el corazón como una piedra. Por eso, en su sabiduría, el Antiguo Testamento dice que va a cambiar nuestro corazón, un corazón de piedra en un corazón de carne. ¿Vieron? Porque a veces tenemos la cabeza y el corazón como piedras. Entonces cambió las 2 tablas de piedra y las escribió en nuestra mente, las dio en nuestra mente y las escribió en nuestro corazón. Esa es la obra del Espíritu Santo. Dice, ay no, pero el Espíritu Santo me anda revolcando por el piso todos los domingos. Ajá, y a ver, te revuelca por el piso, pero escribió los mandamientos de Dios en tu mente, las dio en tu mente y la escribió en tu corazón. No, 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 solamente me revuelca, me hace reír, gritar en lenguas ilegibles. Qué interesante, es para pensarlo, ¿no? Es para pensarlo, es para meditarlo. No quiero ahondar sobre eso, solamente los dejo para que lo piensen. A ver, ¿cuál es la obra del Espíritu Santo prometida en la Biblia? En Jeremías también. Jeremías 31, 33. ¿Cuál es? Y que, a ver, Hebreos 8:10. Con esto yo termino, porque Hebreos 8:10 cita Jeremías 31, 33. Hebreos 8:10 dice, pondré mis leyes en la mente de ellos. ¿Cómo? Otra vez, a ver. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré, y seré a ellos por Dios, y ellos me serán a mí por pueblo. Hebreos 8:10, citando Jeremías 31, 33. Como dijo un sabio filósofo, más claro, échele agua. El que tenga oídos para oír, que oiga. ¿Ven lo que quiere decir? Hoy entendimos qué quiere decir el Señor cuando dice, el que tiene oídos para oír, que oiga. Quiere decir, el que tenga un corazón sensible a la voz de Dios, el que tenga un corazón sensible a la voz de Dios, oiga para obedecer. Oiga para obedecer. Escucha, Israel. Shema Israel. Escucha, Israel. Escucha, escucha, escucha. Cuando le preguntaron a Jesús, él dijo, escucha, Israel. Así que el primer mandamiento podríamos decir que es, escucha, Israel. Escucha para obedecer. Así que les deseo, por mi parte, les deseo un hermoso día de reposo y que puedan seguir meditando en la riqueza de esta palabra. ¿Saludas? Yo quiero... No. Sí, bueno, solamente quería destacar una palabra que ustedes la mencionaron, que es el joven rico, en Mateo 19:38, o 19:17, y les dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino uno Dios. La pregunta había sido, ¿qué tengo que hacer para entrar a la vida eterna? Y dice, mas si quiere entrar en la vida, guarda los mandamientos. Pero atención a esto, este joven era un jovencito del pueblo de Dios, no era un extranjero, era del pueblo, era un residente en el pueblo, él sabía bien las cosas, y le dice, ¿cuáles? ¿Cuáles? Le pregunta. Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no darás falso testimonio. Miren los que le nombra. Los 5 últimos. ¿Y dónde estaba el error del joven? Porque él le dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Entonces lo mira y la falla de él no estaba en los últimos mandamientos, estaba en los primeros. Porque le dice, anda, vende todo lo que tenés. Entonces sí. ¿Qué le faltaba? Quitar la idolatría que había en su corazón, algo que se había posicionado sobre Dios, que dice, soy tu único Dios, solo a mí adorarás y no tendrás imágenes. Él tenía en su corazón algo más grande que Dios, que eran sus riquezas. Por eso es importante, porque acá lo vemos a Jesús, le preguntan cuáles mandamientos, y Jesús se los enumera para que queden claros. Cuando hablamos de Jesús, que Él cuando dice guardad mis mandamientos se refiere a estos mandamientos, que es el nuevo pacto. Bendiciones a todos, nos vemos el próximo sábado. Bueno, ahí tiene, mire, termina el 18 al 20, así no nos queda nada pendiente de eso.
Dice, Dale. para que entendamos que el pueblo termina rechazando que Dios hable con ellos en forma directa, del 18 al 20. El pueblo rechazó que Dios hablase con ellos en forma directa. El 21, entonces solamente Moisés se acercaba a Dios. ¿Por qué les menciono esto? Porque en el cumplimiento de Jeremías 31-33, lo que condicionó, lo que favoreció a la congregación del Pentecostés del año 30, en el aposento alto, ¿se acuerdan? Fueron los más de 4 años de enseñanza de Jesucristo, de la Torá de su Padre y la Emuná, Teyubá y Emuná. Y en ese día el Espíritu Santo dio las leyes de Dios en su mente, las escribió en su corazón conforme a la promesa del Padre. Ya no más hablaba con Moisés solamente porque ellos lo habían rechazado. Ahora viene Dios a hablar a través de su palabra, de sus leyes, de sus mandamientos en nuestra mente, en nuestro corazón. Hemos recuperado lo que la congregación de Yahweh rechazó en el Sinaí, que es que Dios le hablara directamente. Ahora el Espíritu Santo de Dios habita en nuestra mente, en nuestro corazón, y Él nos da sus mandamientos. Dios los bendiga, Dios los guarde, que tengan un día de paz. Shabbat Shalom. Queremos que tú también conozcas esta herramienta que durante los últimos 18 años ha sido útil para las iglesias de todo el mundo de habla hispana, capacitando cientos de siervos de Dios. Las formas de aprender están cambiando y Ministerio Bíblico Internacional, a través de su facultad bíblica, brinda programas de formación ministerial bíblica, teológica y práctica para la multiplicación y edificación de la iglesia 100% online. Respondiendo a las necesidades de hoy, para aquellos que no cuentan con la posibilidad de asistir a clases presenciales, donde quiera que estés, en todo lugar, recibirás el material de estudio y verás las clases en vivo y on demand, accediendo a través de tu celular, PC, tablet o Smart TV. Recibe tu capacitación en las siguientes carreras: diplomado en teología para maestros de grupos de evangelismo y discipulado, licenciatura en teología pastoral, diplomado en teología y práctica ministerial para pastores, líderes y servidores. Súmate a los pastores que han organizado un grupo de estudio tutorial a distancia en la congregación con estudiantes locales y de las otras iglesias de la zona. Esta es tu oportunidad como seguidor de Cristo para comenzar tus estudios y completar tus exámenes desde la comodidad de tu hogar y en los horarios que tengas disponibles. Súmate al liderazgo de este tiempo y adquiere las habilidades, herramientas y valores necesarios para impactar el mundo con la palabra de Dios y transformar la vida de aquellos que creen al Evangelio. Para más información, ingresá a facultadbiblica.com.